Acompáñenme a Efesios capítulo 4, de nuevo. Vos decís, Matías, ya lo predicaste a esa, pero no, vamos a ir al final del capítulo. La semana pasada, en el bautismo, estuvimos viendo la primera parte del capítulo, donde aprendimos sobre la unidad en la iglesia. Y vamos hoy a ir a la última parte. La semana pasada yo les hacía una introducción al libro de Efesios y veíamos que todo el libro habla acerca de cómo Dios diseñó y está cumpliendo un propósito en la vida de la iglesia. La iglesia no fue un accidente, fue algo que fue pensado, planeado por Dios antes de la fundación del mundo. Y la iglesia no está sin rumbo, la iglesia va hacia algo que Dios va a cumplir. ¿Y dónde está yendo la iglesia? Bueno, la iglesia está yendo hasta un lugar, hasta un punto, donde al final de toda la historia se va a completar el número de todos los salvos. Y ahí al final de toda la historia, los salvos van a ser transformados y van a heredar ese reino que Cristo nos prometió y van a entrar en el gozo del Señor por toda la eternidad. Y en ese lugar, en la gloria, la iglesia va a ser un testimonio de la gracia de Dios. Por toda la eternidad, el cielo va a alabar a Dios, porque Él salvó por su gracia a este pueblo. Y Él los transformó y Él les dio todo esto, no por ellos, sino por el amor y la gracia de Dios. Y si vos sos de Cristo, vos sos uno de ellos, vos sos parte de ese pueblo, sos parte de la iglesia. Y Dios te dio todas las bendiciones en Cristo. Dios te dio todo lo que hoy sos en Cristo como un regalo. Parte de esas bendiciones, Él te hizo parte de su iglesia. Él te hizo parte de este pueblo. Y este pueblo, leíamos la semana pasada, a donde Dios nos trajo, que se llama la iglesia, ahora tiene que vivir como es digno de ese llamamiento. Arrancó el capítulo diciéndonos así, Pablo, diciéndonos que si vos sabés lo que Dios hizo en tu vida, si vos podés mirar atrás y ver la gracia de Dios que te rescató y que te promete todo eso, ahora vos tenés que vivir de acuerdo a lo que sos. Y empezó a explicar que vivir la vida de unidad es vivir una vida digna de lo que sos. Porque el pueblo de Dios es uno y debe vivir como uno. Entonces la unidad la debemos proteger, la debemos cuidar como un tesoro y defender contra todas las amenazas que tiene la iglesia que amenazan la unidad. Pero hoy vamos a ir al versículo 17 y vamos a ver algo más de esa vida digna del llamamiento. Vivir como es digno del llamado que Dios nos dio no solamente significa ahora vivir la vida de la religión cristiana, sino que significa vivir una nueva vida. Una vida totalmente distinta a la anterior. Una vida que el Señor transformó y va a seguir transformando hasta el final. Así que vamos a leer el capítulo, ahí al final, del versículo 17 hasta el final, y vamos a hablar acerca de esta nueva manera de vivir. El ser cristiano no es solamente hablar de Cristo, no es solamente cambiar mi título, sino que cambiar mi forma de vida. Es un cambio práctico. Y vamos a estudiar acerca de esto en este pasaje. Bueno, dice así, el versículo 17. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, los primeros 3 capítulos fueron capítulos con mucha teología. Pablo nos explicó quién es el creyente, qué es la iglesia, de dónde surgió y hacia dónde se dirige. Toda la teoría, Pablo la explicó con todos los detalles. Cuando llegó el capítulo 4, Pablo arrancó diciendo, bueno, ahora tenemos que vivir como es digno de ese llamado. Tenemos que vivir como un cristiano verdadero. Si es que lo somos, vivamos de esa manera. Así que Pablo cree que la madurez de la vida cristiana no se mide por cuánto sé yo de Cristo, sino que se mide por mi práctica, por la forma en la que yo obedezco y cómo yo reflejo lo que soy. Muchas veces nosotros nos creemos sabios por lo que sabemos. Bíblicamente, un sabio no es la persona que sabe, es la persona que puede vivir de acuerdo a lo que sabe. Y esto es lo que Pablo está mostrando acá. La verdadera vida cristiana va a ser la vida práctica que vas a nacer de quién soy yo. Así que Pablo empieza con esas palabras: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como nosotros. Pablo va a empezar haciendo un contraste. Y antes, esas palabritas, lo digo y lo requiero, es como que Pablo está diciendo, lo voy a volver a repetir, lo voy a volver a enfatizar, voy a volver a hablar de esto, aunque ustedes ya saben mucho de esto. Porque esto es lo que hace un verdadero cristiano, esto es lo que hace un verdadero creyente. Un verdadero creyente va a tener una nueva manera de vivir. Y vamos a ver, el primer punto dice así: una nueva manera de vivir por causa de las diferencias con el mundo. Lo primero que Pablo va a decir es que uno va a vivir una vida diferente por la diferencia que hay entre el creyente y el incrédulo. Y lo dice así, el versículo 17, que ya no andéis. Lo que Pablo está mostrando, ya no andéis, es que esto era lo que antes mostrábamos. Así es como antes andábamos. El ya no andéis, lo que Pablo está diciendo ahora, tiene que haber un quiebre, un punto final a una conducta que ya no te representa. Antes que vos conocieras a Cristo, eso era la norma, eso era lo normal, lo real para vos, porque eso era lo que eras vos. Pero ahora tu vida cambió, tu naturaleza cambió de tal manera que ahora seguir haciendo eso ya no va de acuerdo a quién vos sos. Y por eso te dice, ya no andéis. Ese andar, lo mencioné la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando hablamos en el versículo 1, cuando dice, os ruego que andéis como es digno. Y yo les dije que andar está hablando de tu conducta, de las cosas que se viven cada día en tu hogar, las cosas que vos vivís cada día en tu trabajo. El andar es lo que tiene que cambiar. Lo que tiene que cambiar no solamente
tu título. Lo que tiene que cambiar es tu acción, tu obrar, tu andar. Entonces lo que Pablo hace es ya no andes. Y va a empezar a explicarte por qué el mundo anda como anda. Te va a explicar la naturaleza de esas personas, lo que ellos son por naturaleza, y te va a explicar cómo eso que son por naturaleza hace que ellos anden en la manera en la que andan. Y mirá entonces cómo los va a describir. No anden más como ellos andan, y aquí empieza la descripción. En primer lugar, el mundo anda en la vanidad de su mente. Es imposible escapar de la influencia que el mundo tiene sobre nosotros. El mundo constantemente, Pablo lo que hace entonces es explicarnos que vos ya no podés tomar al mundo como tu referencia. Todo el tiempo estamos expuestos al mundo. Tenemos familiares que no conocen a Cristo, tenemos compañeros de trabajo que no conocen a Cristo, prendemos la tele y miramos programación de gente que no piensa nada espiritual, y es algo muy natural y muy fácil que vos tomes lo que ves y lo que escuchás como la norma, y veas eso como lo natural, y te veas a vos como un bicho raro. Lo que Pablo está diciéndote es: vos tenés que entender por qué ellos actúan así. Vos tenés que cortar esa influencia sabiendo lo que hay y lo que está produciendo eso. Y lo primero que te dice: ellos andan en la vanidad de su mente. Pablo, la palabra vano significa algo hueco. O sea, Pablo le está diciendo cabezas huecas. No le está diciendo cabezas huecas. Pero le está diciendo una mente vana. La mente vana no significa que la gente del mundo no puede pensar. Ellos pueden pensar. Hay gente del mundo que no tiene a Dios que es muy inteligente. El problema es que ellos no pueden pensar los pensamientos que tienen verdadero valor. Ellos, todos sus pensamientos, no pueden sumar a nada útil. Porque todos sus pensamientos giran alrededor de ellos mismos, giran alrededor del pecado de su propio corazón, y ningún pensamiento trae ningún fruto espiritual. Ninguno de sus pensamientos está apuntado en llevar gloria a Dios. Ninguno de sus pensamientos se sujetan a Dios. Sus pensamientos son pensamientos vanos. Son muchos. Una persona sin Cristo puede tener mucha capacidad de hablar, de decirte y de explicarte cosas, pero ninguna cantidad de explicación podría aportarte a vos nada que sea verdaderamente valioso para lo más importante de la vida. Lo más importante de la vida es vivir para la gloria de Dios. Es cuando tu mente está controlada por la verdad de Dios y está apuntada a la adoración a Dios. Cuando tu mente está siendo usada para eso. La gente del mundo no usa la mente para eso. Por eso sus pensamientos no tienen ningún valor. Sus pensamientos son vanos. Y Pablo lo define como que todo es así. La vida de estas personas es la vida de mentes vanas. Después sigue avanzando y dice algo más de cómo sucede que esa mente se volvió vana. Y él dice, bueno, es que ellos están teniendo el entendimiento entenebrecido. La capacidad de entender de estas personas está afectada. Esta gente habla de muchas cosas. Te pueden hablar de política, te pueden hablar de ciencia, te pueden hablar de historia y pueden hablar de muchas cosas que son interesantes. Pero las cosas más valiosas, los pensamientos más importantes, ellos no los pueden entender. ¿Cuáles son los pensamientos más importantes? Bueno, son los pensamientos, por ejemplo, que haría que esa persona se dé cuenta de cuál es su verdadero problema. Los pensamientos que le harían ver a esa persona cómo vivir esta vida a la luz de la eternidad. Son pensamientos que le ayudarían a la persona a valorar lo que tiene verdaderamente valor. Por ejemplo, valorar la verdad de Dios, la palabra de Dios.
Pero la persona, su mente, no lo puede pensar ese pensamiento. ¿Sabes que hoy estábamos hablando en la escuela dominical de cuánto afectó el pecado al ser humano? Una de las formas en las que afectó el pecado afectó todo el ser humano, afectó su intelecto, su emoción y su voluntad. Afectó el intelecto porque el humano ahora no puede ni siquiera entender las cosas más simples del Evangelio. No puede entender la condición en la que está y no puede ver al Salvador. Tiene la mente limitada, tiene el entendimiento entenebrecido. Hablamos de, los sentimientos. Los sentimientos del mundo están también afectados por el pecado, porque están esclavos, dice ahí en Efesios capítulo 2, de sus deseos y sus pasiones. Los deseos que hay adentro de su corazón les arrastran constantemente hacia el pecado. Y su voluntad está esclava. Ellos no pueden hacer lo que sería mejor para ellos. Solamente hacen lo que el pecado les dicta. Así que acá Pablo está diciendo, ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Ellos no entienden las cosas espirituales. Porque el diablo se los entenebreció, lo dice en Corintios, ¿no es cierto? El príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, el segundo, tiene el entendimiento entenebrecido. El próximo, ellos están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. La ignorancia espiritual, el no poder entender las cosas espirituales, el tener una mente vana que no puede mirar lo que es verdaderamente valioso, hace que esta persona no tenga acceso a nada de lo que es de Dios. Es ajeno de la vida de Dios. No puede vivir la vida de Dios. No puede actuar como Dios. No puede, tener las mismas actitudes o acciones de Dios. Nada de Dios hay en él. ¿Sí? Ajeno de la vida de Dios. Termina diciendo, por la dureza de su corazón. El camino sigue avanzando. Y Pablo dice, el problema de esta persona no solamente es que su mente está en cosas que no le sirven de nada, no solamente que él no ve lo que tiene delante de sus ojos, la verdad del Evangelio, no solamente que no puede disfrutar de nada de lo que es de Dios, sino que su corazón está endurecido. Esto es algo muy trágico, porque Dios le dio a cada ser humano algo en su ser que se llama la conciencia. La conciencia le sirve al hombre para darse cuenta cuando hizo algo que está mal. Y la conciencia le llama al arrepentimiento. Pero estas personas, su conciencia ya no les acusa. Su corazón está tan duro que ellos pueden vivir rebeldes a Dios y no sentir ninguna culpa. No se sienten responsables por ello. No sienten temor a Dios. Su corazón se ha endurecido que no ven el peligro en el que están y viven sus vidas como si no habría ningún peligro. Esto es la dureza del corazón. Y mira, versículo 19, ahora va a explicar a dónde le lleva esa vida. Tener ese corazón le lleva, ahora el versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ahí lo que explicaba yo, perdieron toda sensibilidad, no sienten nada. Ellos no sienten el dolor por el pecado. Por eso ahora se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora ellos le dan rienda suelta a su corazón. La gente del mundo, vos decís, ¿por qué viven así? ¿Por qué yo veo esta clase de programas en la televisión? ¿Por qué la gente piensa de esta manera? ¿Por qué los jóvenes, las parejas, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Bueno, Pablo nos está explicando. Hay un problema en el alma de estas personas. Y el problema del alma hizo que ahora ellos suelten las riendas de su corazón y sigan sus propios deseos. Esos deseos que les llevan a su propia destrucción, ellos le entregaron la rienda de su vida. Ellos dejan que sus deseos les controlen. El diablo es muy astuto.
El diablo le ha hecho creer al mundo que lo mejor que puede pasar es que sigan su propio corazón. Yo miro, por ejemplo, dibujitos de Disney y eso se escucha todo el tiempo, ¿no? Escuchar la voz de tu corazón. No importa lo que otros digan, no importa lo que veas a tu alrededor, seguí tu corazón. Eso es diabólico, es satánico. Es el camino por el cual el diablo está guiando a la destrucción a este mundo. Porque le está diciendo a esta persona, tu corazón te va a llevar a un buen puerto. Pero el corazón está corrompido, los deseos están corrompidos. Y a donde los están llevando esos deseos es a su propia destrucción. Y por eso ellos no frenan. Por eso ellos solamente hacen lo que su corazón les dicta hacer. Pero pensá en eso. ¿Sería natural que un creyente vive así? ¿Sería natural que un creyente viva así? Que un creyente siga su propio corazón, que siga sus propios deseos, que siga sus propios pensamientos. Pablo justamente va a decir, ya no más, porque eso era antes, eso son ellos, pero no nosotros. Y eso es lo que hace en el próximo versículo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cuando nosotros vinimos y les presentamos a Cristo, esto no fue lo que ustedes vieron. Porque ¿qué vieron en Cristo? Lo que vieron en Cristo fue la muerte del yo. Cuando vos llegaste a Cristo, Cristo lo que te ofreció fue que vos mueras para que Él pueda vivir en vos. Que mueran esos deseos pecaminosos que te llevan al infierno, para que la justicia de Dios pueda estar en tu vida y la santidad de Dios pueda transformar tu vida. Eso fue Cristo. Nosotros no aprendimos así a Cristo, si es que en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad de Jesús. Así que en primer lugar, Pablo va a hablar de la nueva vida, la nueva manera de vivir, diciéndote que tenés que vivir diferente porque vos sos diferente al mundo. Segundo, una nueva manera de vivir movida por el proceso de santificación. La nueva manera de vivir para el creyente empieza automáticamente después de la conversión, pero no termina automáticamente. El día que vos te convertiste, vos fuiste rescatado de esa situación. Dice, ¿vieron? Ellos están en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros no. Nosotros escuchamos la verdad, creímos la verdad, vimos. El que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz fue el que resplandeció en nuestros corazones para que veamos. Nosotros vimos la verdad. Y ahora fue transformado nuestro corazón. Ya no es más esclavo. Entonces ahora Pablo va a hacerte un llamado. El llamado es a poner en acción tu vida de santificación. Ser santo y crecer en santificación es algo que no es pasivo, no es que sucede solo, no es que sucede solo por venir a la iglesia. Vieron que hay personas que piensan, por ejemplo, que tener la Biblia en su habitación al lado de la mesita de luz de alguna manera le ayuda espiritualmente a esta persona, como un amuleto espiritual, ¿no es cierto? Ahí tenemos la Biblia, sí tengo la Biblia. Ahora, no seamos tan críticos de ello, porque a veces pensamos que nuestros pecados los vamos a vencer solamente por estar en los lugares donde se predica la Biblia, estar con las personas que te animan bíblicamente. Pensamos que es algo que recibimos por ósmosis, ¿sí? Se transmite, como si estando cerca me va a ser más espiritual a mí. Pero no funciona así la vida cristiana. La vida cristiana es una batalla, es una tarea, algo que requiere tu dedicación, tu esfuerzo, para que vos puedas vencer el pecado. Y es lo que Pablo te va a hacer acá, te va a hacer un llamado a vivir esa lucha contra el pecado. Y lo dice en el versículo 22 así: en cuanto a la pasada manera de vivir, te va a dar tres
pasos para poder vencer el pecado. Ya no somos como el mundo. No somos más esclavos. Ya no le damos la rienda suelta a nuestro propio corazón. Ahora nosotros luchamos contra el pecado. ¿Cómo? Te dice, despojaos del viejo hombre, primero, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Segundo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y tercero, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Bueno, esto es lo que vos tenés que aplicar cada vez que Dios te muestra algo que tenés que cambiar en tu vida. Cuando vos, por ejemplo, venís de un campamento como el que estuvimos y escuchaste la enseñanza y Dios te mostró algo. Cuando estuviste en la predicación, escuchaste algo. Ahora, eso no va a cambiar por sí solo. Hay un trabajo que hacer. Y tenés que esforzarte para hacerlo. 3 pasos son los que tenés que dar. Primero, despojarse. Segundo, renovar. Y tercero, vestir. Bueno, estos pasos son muy prácticos. Pablo usa la analogía de una persona que es lo que vos vivís todos los días, ¿no es cierto? Cuando llegás a tu casa a la noche, te vas a bañar y vos vivís eso cada día. Vos entendés cómo se limpia tu vida. Se limpia de esta manera, ¿sí? Vos te desvestiste, te limpiaste y te cambiaste con nueva ropa. Eso es lo que hiciste. Pablo te dice, eso es lo que tenés que hacer con tu corazón cada día. Así como lo haces con tu cuerpo. De la misma manera tiene que suceder con tu alma. Lo primero, te va a decir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Bueno, Pablo acaba de explicarnos cómo éramos antes. El viejo hombre era todo esto que él describió. Era esa vida entregada a mis deseos. ¿Qué le llevaba al pecado? Él lo dice, ¿no es cierto? El viejo hombre está viciado de deseos engañosos. O sea, antes vos hacías lo que tu corazón te dictaba. Ahora vos ya no lo vas a hacer. El creyente sigue teniendo en su corazón los deseos engañosos del viejo hombre, que te siguen hablando a tu corazón, te siguen diciendo lo que tenés que hacer. Pablo lo que te está llamando es a poder tomar una actitud de batalla contra esos deseos, a poder decidir dejar esos deseos, sacarlos, sacar todo lo que ese deseo estaba produciendo. Es un gran paso en tu vida cristiana cuando vos identificás esto y sabés que no todo lo que viene de tu corazón es algo bueno, que esos deseos que están adentro tuyo están siendo movidos por el pecado que está todavía en vos y que Dios te llama a abandonar. Y cuando vos podés hacer lo que es contrario a tus deseos. Muchas veces nosotros pensamos que la vida cristiana se trata de ahora desear solo lo bueno y por eso hacerlo. Pero no es así. Gran parte de la vida cristiana es hacer lo que no deseo hacer y no hacer lo que sí deseo hacer. Despojarme del viejo hombre tiene que ver con esa lucha interna del corazón. Bueno, entonces, Pablo te va a decir, cuando hay un pecado, lo que tengo que ver, esto viene del viejo hombre, esto no honra a Dios, esto lo voy a abandonar. Segundo, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese renovarse tiene que ver con transformación, transformar la mente. La Biblia enseña que el pecado que vos hacés nace en tu mente. Tu mente es el campo donde van a crecer los pecados. La única forma de vencer el pecado es transformar la mente, es cambiar tus patrones de pensamiento. Hay cosas que vos has creído que te llevan a hacer lo que vos haces. Cada cosa que vos haces está basado en algo que vos crees. Lo que vos necesitas es cambiar lo que crees, es cambiar lo que llena tu mente, para que entonces pueda cambiar tu conducta. ¿Cómo cambia eso? Bueno, cambia cuando vos sos intencional en renovarlo. Nosotros estamos acostumbrados a leer nuestra Biblia cada mañana, espero que así sea, pero la leemos
de forma, o sea, sin dirección. Vamos esperando que cada día Dios nos dé algo nuevo que necesitamos ese día. No está mal hacerlo de esa manera, pero la Biblia tiene otro uso. Un uso que tiene la Biblia es ayudarte en puntos específicos donde vos necesitas renovar tu mente. Entonces, la forma en la que vos podés usar tu Biblia de esa manera es empezar a mirar y buscar en la Biblia los versículos que tratan los pecados específicos con los que vos estás luchando. Renovar la mente significa cambiar la forma en la que vos pensás poniéndote a la verdad de Dios. Entonces, eso es lo que Pablo va a hacer. Va a decir, hay que cambiar la forma de pensar, la mente, y después, el último, y vestíos del nuevo hombre. Acá la expresión de vestirte y vestirte, para Pablo, tiene que ver con las acciones. Ya, cuando hablaba antes, ¿no es cierto?, de cómo tenés que andar, está hablando de eso, de cómo tiene que ser tu conducta. Entonces Pablo está hablando, la conducta vieja se tiene que ir. La conducta nueva es la que hay que poner. Ese vestirse del nuevo hombre significa que vos vas a imponerte las conductas que reflejan la nueva vida. Las conductas nuevas del Hijo de Dios son intencionales. Vos tenés que ponerlas. Vos tenés que forzar tu vida a hacer lo que el pecado no quiere hacer, pero que vos debés hacer. Porque es la nueva vida. Eso es lo que significa vestirte del nuevo hombre. Vestirte del nuevo hombre significa ahora apropiarse de una nueva forma de vida, de una nueva conducta. Esta nueva conducta, porque este nuevo hombre fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Lo que el creyente está haciendo cuando empieza a imponerse una nueva conducta no es lo que el fariseo hacía. El fariseo no miraba el corazón, solamente miraba la conducta. Entonces él guardaba en su corazón todas las de pecados y solamente pensaba en lo que tenía que cambiar afuera. Pero Pablo acá no, explica algo distinto. Vos fuiste cambiado por dentro, por Dios. Fuiste creado por Dios en justicia y santidad de la verdad. Lo que Pablo está hablando no es vivir la vida del hipócrita. Lo que Pablo está hablando es, ya que vos sos santo, ahora tenés que forzar la conducta santa en tu vida diaria. Vos tenés que hacerlo cada día. Por eso es lo que dice vestirse del nuevo hombre. Entonces Pablo le dio acá a la iglesia de Éfeso una herramienta. Una herramienta para que cada día ellos puedan salir al día a día con esta actitud. Mi vida tiene que ser distinta. Debo cambiar lo que antes era por lo que ahora debo ser. Yo soy de Cristo, entonces tengo un camino para hacerlo. Tengo que decidir cortar con el pecado, tengo que buscar en la palabra de Dios la verdad para que me ayude a pensar correctamente y tengo que ponerlo en práctica. ¿Sí? Tengo que hacerlo en práctica. Bueno, y lo último que Pablo va a hacer en los últimos versículos es dándonos la forma visible en cómo funciona este sistema de renovación. Entonces el último punto es una nueva manera de vivir expresada en todas las relaciones. Pablo va a decir así: ser cristiano no es algo teórico, es algo práctico. La práctica cristiana no tiene que ver con lo que pasa en el salón de la iglesia, tiene que ver con lo que pasa en mis relaciones cada día. Las relaciones interpersonales son las que me dan la oportunidad de santificación. Por eso es que Pablo, todos los ejemplos que usa acá, son ejemplos que involucran a otras personas. Porque eso es la santificación. La santificación es que cuando yo empiezo a convivir con alguien, cuando yo estoy en la intimidad de mi hogar, cuando yo vivo con gente que es pecadora también, el pecado va a salir a luz. Y va a darme las herramientas y las oportunidades para poder luchar y santificar mi vida. Entonces, Pablo va a dar algunos ejemplos acá de cómo se ve una nueva vida, un nuevo andar en las relaciones interpersonales. Y yo te lo voy a dar rápidamente. En primer lugar, las relaciones del pueblo de Dios, del Hijo de Dios,
deben ser construidas sobre la honestidad y no el engaño. Las relaciones del pueblo de Dios se deben construir sobre la honestidad y no el engaño. Es lo que dice el versículo 25. Por lo cual te dice, como consecuencia de lo que acabo de decir, así se debe vivir, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y Pablo te da el ejemplo, en primer lugar, de cómo aplicar estos 3 pasos con el área de la mentira. Hay tres pasos para vencer el pecado, dijo Pablo, ¿no? Despojarme, renovar y revestirme. Entonces, acá te doy un ejemplo. Si yo lucho con la mentira, ¿cómo venzo la mentira? Bueno, volvamos atrás. ¿Qué es mentira? A veces pensamos que mentir es solamente decir algo que no es verdad. Pero hay veces que yo puedo mentir aún diciendo algo que es verdad. Porque la verdad que digo no es toda la verdad. Entonces no digo algo que es falso, pero yo estoy haciendo que la persona interprete algo que no es completo. Estoy mintiendo a la persona. Entonces, la mentira, por ejemplo, ¿se acuerdan que Marcelo habló en el campamento acerca de la transparencia? Lo importante de la transparencia en el hogar. Bueno, hablar verdad tiene que ver con este mismo principio de transparencia. Con un corazón que habla de acuerdo a la verdad, que es. Un corazón que no va a ocultar las verdades que no le son convenientes, sino que va a transmitir la verdad tal como es. Así es como tiene que ser la vida del pueblo de Dios. Deben ser vidas transparentes, vidas legítimas, auténticas, íntegras. Entonces, acá tenés este ejemplo y te va a decir, primero, lo que tenés que hacer es desechar la mentira. Desechar la mentira, vos tenés que identificar la mentira como un pecado y tenés que decidir abandonarlo. Eso es despojarse del viejo hombre. Ya no más mentira. De ninguna clase, en ningún contexto. Desechar la mentira. Verlo con tal repulsión que yo no lo voy a buscar como un recurso en ningún caso. Desecho la mentira. Pero no es suficiente solo desechar la mentira, porque Pablo dijo, tenés que despojarte del viejo hombre, renovarte y vestirte de nuevo. Así que ahora Pablo te va a hablar de cómo te vestís. Si dejás la mentira, ¿qué es lo que te tenés que poner? Tenés que ponerte la verdad. Lo que tenés que hacer, dice Pablo, es no solamente decidir no mentir más, sino buscar oportunidades para decir la verdad. O sea, buscar oportunidades para esa transparencia, para hablar de lo que es verdadero. Vos sabés que luchás con ocultar la verdad. Entonces, lo que tenés que hacer es luchar contra eso. ¿Y cómo luchás contra eso? Tenés que esforzarte, imponerte, que vos seas expuesto. A vos te cuesta abrirte. Lo que tenés que hacer es hacer. Tenés que hablar la verdad, ¿sí? Para poder vencer el pecado de la mentira. Y después te dice la manera en que renovás la mente. ¿Por qué voy a cambiar la mentira por la verdad? Te da la razón. Porque somos miembros los unos de los otros. Pablo acá te da un principio bíblico que cambia la forma de pensar y que hace posible entonces que yo quiera cambiar la mentira por la verdad. ¿Y cuál es el principio? Somos miembros los unos de los otros. Pablo está pensando dentro de la iglesia, somos un cuerpo. Dentro de un cuerpo no puede haber mentira, porque en un cuerpo hay diferentes miembros, pero es uno solo el cuerpo. Vos pensarías, por ejemplo, que el ojo vería una serpiente y le mentiría al pie, no diciéndole que está la serpiente y dejando que le pique. Sería imposible porque el ojo y el pie son un mismo cuerpo. Lo que le pase al pie le va a pasar al ojo también. Entonces Pablo dice, es incoherente vivir la mentira
Porque cuando yo vivo en mentira, estoy negando que soy un mismo cuerpo con mis hermanos. Entonces yo necesito hablar la verdad uno con los otros. Entonces lo que está haciendo Pablo es eso, es matando la mentira en la vida de un creyente. Vos lo tenés que hacer. Nadie lo puede hacer por vos. Por eso es que Pablo le da esa tarea. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si vos luchás con la mentira, este es el camino. Dejar la mentira, renovar la mente, entenderte como un cuerpo y practicar la verdad. Y te da el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es las relaciones para el pueblo de Dios tienen que ser construidas sobre la ira santa. Y en el versículo 26 Pablo dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar del diablo. Bueno, el enojo no es un pecado. Dios se enoja y Dios no peca. El enojo en sí no es un pecado. El pecado es lo que me está haciendo enojar. Cuando yo me enojo porque mis intereses están siendo afectados, eso es un pecado, porque eso expone mi egoísmo. Yo me estoy enojando porque me afecta a mí, ¿sí? Pero el enojo de Dios es el enojo de amor, es el enojo que se enoja contra el enemigo más grande que el hombre tiene, que es el pecado. Así que el enojo santo de Dios es el que hace que Dios reaccione contra el pecado, y que Dios corrija el pecado, y que Dios libre al hombre del pecado. Y Pablo le está diciendo al creyente esto mismo. Le está diciendo: mira, vos luchás con el enojo. Pensar en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. Hay momentos donde vos te enojás. Y ese enojo es una muestra de tu pecado. Sí. Bueno, ¿qué tenés que hacer? El que se enoja, lo que tiene que hacer es, dice el versículo, enojarse más. Bueno, en realidad, lo que Pablo le está diciendo, le da una orden a la persona. Le dice: enojate. Enojate, pero no pequéis. El problema es que vos te estás enojando mal. Vos te estás enojando contra la persona porque te está afectando a vos. Vos estás permitiendo tu pecado y enojándote con la persona. Lo que tenés que hacer es al revés. Cuando la persona te ofende a vos, vos sentís adentro tuyo el egoísmo que te quiere hacer defender tus derechos. Y en vez de sentirte vos un siervo de la persona, te sentís la víctima de la persona. Eso es pecado. Ese pecado está dentro tuyo. Lo que vos tenés que hacer en ese momento es enojarte contra ese pecado. Es decir, ese pecado es inadmisible. Yo no voy a permitir el pecado en mi corazón. No enojarte contra la persona, sino amar a la persona y servir a la persona, pero enojarte contra el pecado. Es lo que Pablo está diciendo: no se ponga el sol sobre nuestro enojo, no permitan el pecado, no dejen que el pecado controle, no le den lugar al diablo, permitiendo el pecado. Y entonces Pablo lo que te está diciendo, tenés que reemplazar, sacar el pecado que estás adquiriendo algo con el enojo y traer el enojo santo. El enojo santo va a venir porque vos vas a pensar correctamente. ¿Qué vas a pensar correctamente? El diablo es el que quiere ganar el lugar por medio del enojo. El diablo quiere usar mi enojo en mi contra. Yo lo voy a usar a favor. Lo voy a usar para poder vencer el pecado. El enojo es una herramienta muy valiosa en la lucha contra el pecado. Muchas veces el creyente peca por no molestarse con el pecado. Convivimos con el pecado y lo aceptamos. Pero el enojo puede ser una herramienta muy valiosa en la lucha con el pecado. Cuando yo esté indignado por mi pecado, cuando yo me convierten en el enemigo de mi pecado, entonces yo voy a poder vencerlo. Entonces Pablo lo que usa es ese ejemplo. En tercer lugar, Pablo va a hablar de que las relaciones para el Hijo de Dios tienen que estar basadas sobre el trabajo de amor y no las ganancias egoístas. El trabajo de amor y no las ganancias egoístas. Fíjate el versículo 28, dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Acá te muestro otro pecado, Pablo.
El pecado que te muestra acá es el pecado de una persona que se ve a él como el fin y ve todo lo que tiene alrededor como la herramienta para lograr sus fines egoístas. Entonces a él no le preocupa lastimar a las otras personas si él puede lograr el fin egoísta que él tiene. ¿Sale? Entonces tiene ese problema la persona, este pecado. El pecado es el pecado del robo. Ahora, lo que Pablo le dice, mismo proceso. ¿Cómo vencer ese pecado? Bueno, en primer lugar, tenés que identificarlo como pecado, tenés que decidir no hacerlo más. O sea, yo no voy a usar más a las personas a mi alrededor para mis fines egoístas. Y no voy a ganar en base al dolor de esas personas. Segundo, le da, no urge más, sino trabaje. Ese trabaje le está dando la herramienta ahora de qué se tiene que vestir. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona? Tiene que trabajar. Pero le agrega algo. El trabajo no es solamente trabajo, va a hacer con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y acá Pablo le explica que el problema de esta persona que roba no es el robo solamente. El problema es esa actitud que yo decía. Está lastimando para poder beneficiarse de él mismo. El problema de él es que él se ama a sí mismo y está dispuesto a lograrlo por el dolor. Así que ahora lo que tiene que hacer es revertir eso. Él tiene que entender que fue llamado a la vida del amor. La vida del amor es la vida de la entrega. Entonces ahora la orientación tiene que cambiar. No solo tiene que trabajar dignamente la persona, tiene que trabajar dignamente para dar. Tiene que hacer que el fin de su trabajo no le beneficie a él, sino que beneficie a las personas que están a su alrededor. De esa manera, él está luchando contra el pecado del egoísmo, el pecado que lo hace a él el centro. Él lo está venciendo de esa manera, lo está venciendo poniendo al otro en primer lugar. Bueno, después de eso va a dar el ejemplo de las palabras. Ninguna palabra corrompida, y de nuevo es el mismo ejemplo, ¿no es cierto? Lo que tiene que salir son las palabras corrompidas, las palabras que lastiman. Palabras corrompidas no son solamente insultos, a veces sarcasmos, bromas que lastiman. Las palabras corrompidas son las palabras que son las que no edifican, lo que dicen antes. Entonces, ninguna palabra corrompida. Si es necesario, no voy a hablar, pero no voy a decir nada que pueda lastimar. Lo que tengo que poner son las palabras que sean buenas. Y después, ¿por qué? A fin de dar gracia a los oyentes. Yo tengo que entender que Dios me dio la boca no para mi propio beneficio. Dios no me dio la boca a mí para poder alegrarme a mí mismo con lo que digo. Dios me dio la boca para poder edificar por medio de mis palabras. Entonces, no tengo el derecho de usarla en otra manera. Por eso voy a ser diligente en pensar y decir todo lo que vaya a ayudar a las personas a mi alrededor a crecer. Entonces eso es lo que Pablo está poniendo ahí como contraste. Bueno, y termina en el versículo 15 dándote varios ejemplos más. Quítese la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, contraste, ser benignos unos con otros. Y termina diciendo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ahí te da de nuevo. ¿Qué tiene que salir? Toda esa lista. ¿Qué tiene que entrar? Ser benigno. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Qué tengo que pensar? Tengo que pensar en la forma en la que Dios me perdonó a mí. Bueno, cuando compartimos con ustedes, fuera de acá, en las charlas que solemos tener, hablamos del pecado muchas veces, ¿no es cierto? Y hablamos de lucha con las que estamos peleando. Pero a veces yo veo una actitud demasiado pasiva en la lucha con el pecado. Entiendo que nos damos cuenta cuando algo está mal, se suena la alarma, sabemos que hay pecados, pero de ahí a tomar la iniciativa de lucha hay un largo camino que recorrer.
Muchas veces las charlas que tenemos son eso, ¿no es cierto? Para mí es animarte a hacer de la lucha con el pecado algo práctico. Cuando identificás el pecado, poder dar estos 3 pasos. Poder enfocarte en vencer ese pecado y no dejar de trabajar en eso hasta que ese pecado haya muerto. Es lo que Pablo habla, ¿no es cierto? Cuando dice ahí en Colosenses capítulo 3, veamos un versículo más y terminamos. En Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 3. ¿Cómo es posible la victoria sobre el pecado? La única forma de vencer el pecado es por medio de la muerte. Solamente muriendo es que yo puedo vencer el pecado. Pero hay una buena noticia. Según este versículo, mirá el versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este versículo dice que el día que vos creíste en Cristo, lo que hicimos el otro día en el bautismo fue dar testimonio de eso. Fue decir, este hermano dice que murió. Nosotros lo vemos. Él verdaderamente murió. Y ahora vive una nueva vida. La muerte es el único camino para vencer el pecado. Nosotros, el día que Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. ¿Sí? Todo lo que yo era, murió ahí. Nadie puede vencer el pecado menos que haya experimentado eso, la muerte del pecado, por medio de la identificación con Cristo. Pero el versículo 5 te dice algo raro si vos leíste recién el 3. El 3 dice que ya morimos. Pero el versículo 5 dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo ahora te dice, vos tenés que matar. Vos ya moriste al pecado. Ahora tenés que matar el resto del pecado que queda en vos. Ese viejo hombre que todavía está atado a tu ser, vos tenés que matarlo. Ese hacer morir significa eso. Tenés que matarlo. Esa es la actitud que debemos tener hacia el pecado. No dice, dejen que muera, como si fuese a hacer algo pasivo, algo que debo esperar que suceda por sí solo. Dice, hacer morir. Yo debo ser diligente en matar todas las formas de pecado que veo en mi vida. Eso es lo que acabamos de leer ahí en Efesios. Bueno, eso es lo que sería la vida digna. La vida que ya no es la vida del mundo, que es controlada por sus deseos, sino que es la vida de Cristo. Bueno, vamos a orar. Pedirle al Señor que pueda hacer esto. Padre, gracias por estos versículos. Señor, son una herramienta tan necesaria. Lo hemos descuidado tantas veces que hoy tú nos recuerdas. Señor, ayúdanos a ser prácticos, a ver el pecado, a identificarlo en nuestra vida y a poder luchar para vencerlo. Señor, te pedimos que cumplas estas promesas en nosotros, que muestres la victoria de la cruz cada día cuando nos levantamos a luchar contra el pecado, que muestres esa victoria que ya ganaste, que muestres que ese pecado ya está vencido, que nos muestres, Señor, dándonos esa victoria que necesitamos. Encomendamos nuestra vida, encomendamos, Señor, esta semana, muestra tu poder, glorifícate en nuestra vida por medio de la santificación esta semana de nosotros. En nombre de Jesús, amén.